Bien, así que ahora es nada, recordamos esa motivación. Es que es en consonancia con las enseñanzas que hemos escuchado. La motivación ideal es la bodhicitta. Es que la bodhicitta relativa es la bodhicitta última. Entonces, ¿para qué voy a escuchar estas enseñanzas? ¿Para qué voy a meditar, reflexionar, meditar sobre ellas? Para ser capaz de ayudar, tener el poder, la sabiduría, la compasión, para llevar a todos los seres a esa iluminación, ese estado de la iluminación. Pero además también con la bodhicitta última. El yo que escucha la enseñanza, el yo que escucha la enseñanza misma y el escuchar son vacíos. Hay una interdependencia entre los tres que están vacíos de realidad intrínseca. Entonces la bodhicitta última es vacuidad, el yo que escucha, la enseñanza misma es vacuidad, el yo que escucha y el escuchar es vacuidad. No tiene una realidad en sí mismo, todos dependen uno de otro. Para escuchar la enseñanza tiene que haber una escucha y tiene que haber una enseñanza. Y para que haya una enseñanza tiene que haber una escucha, tiene que haber un yo. Y para que haya escuchar tiene que haber un yo y tiene que haber una enseñanza. Así que con esa sabiduría, esa bodhicitta última también escuchamos. Y entonces este rato de escuchar las enseñanzas se convierte en algo muy poderoso para llegar a la iluminación, para poder ayudar a los demás. Entonces en sí misma la escuchar o leer este texto tiene un cierto beneficio, tiene un cierto poder, pero el poder viene, lo hacemos, el poder se lo damos nosotros con la motivación. Y la motivación ideal, estas dos bodhicittas. Bien, entonces estamos en este capítulo, estamos hablando de dominar la mente, y para dominar la mente, Shantideva nos está explicando que hay dos cualidades fundamentales, que es la memoria o la presencia o la tener presente, que le ponemos el nombre de atención plena a esto. Y luego la vigilancia, que vigilamos dónde va nuestra mente, dónde se va. Y esto lo podemos, eso es muy obvio, muy evidente, ¿no? Nosotros llevamos estudiando este texto unos cuantos meses. Entonces, solo me sirve de lo que estoy estudiando, meditando, solo me sirve lo que recuerdo. Eso es la atención plena. Cuando estoy haciendo cosas, o estoy, lo que sea, estoy trabajando, o estoy con alguien, estoy divirtiendo, me da igual, ¿no? Este texto me sirve si me recuerdo la enseñanza, si la recuerdo y la puedo aplicar. Y puedo recordarlo si vigilo mi mente dónde se va, si estoy cayendo en estados de apego, de enfado, o estoy entrando en esta frustración. Entonces solo me sirve lo que estamos estudiando si aplico esas dos cualidades en el día. Es que es muy evidente, lo podemos ver. Y también podemos ver, también es muy evidente, tenemos muy poca memoria, enseguida nos olvidamos, la mayor parte de las cosas que hemos estudiado se nos han olvidado. Es que tenemos que hacer como un esfuerzo de recordar, volver a estudiar, volver a reflexionar, meditar. Y también también somos conscientes, tenemos una inercia muy fuerte en la mente, y hay unos patrones de mentales, emocionales, en los que caemos una y otra vez como muy, muy arraigados, y como hábitos muy, muy arraigados. Entonces, muy difícil aplicar la vigilancia, muy difícil darnos cuenta y modificar la atención, ¿sí? Bueno, entonces, bien, todo esto lo digo porque es importante el recordar la enseñanza, volver a estudiar, leer, mientras estamos con esto. Luego, otra cosa también que quería decir es, muchas veces, obviamente, este texto, hay muchas cosas muy difíciles para nosotros, muy difíciles. Es como que realmente necesitamos mucho tiempo para integrar toda esta enseñanza. Alguna cosa podemos empezar a integrarla, pero todo, solo no llega a 5 capítulos, y hay muchas cosas que asimilar, asumir, integrar, entender qué significan. Es muy difícil. Entonces, por una parte tenemos que asumir que es difícil y que lleva tiempo. Pero un tema importante es que muchas veces cuando vemos que es tan difícil, o cuando hay cosas que nos chocan o que nos
contradicen nuestras opiniones, nuestras ideas preconcebidas, muchas veces lo que hacemos es dejar la enseñanza, ¿sí? Dejamos esto y nos dedicamos a otra cosa que es más fácil o que es, digamos, que encaja más con nuestras ideas. Esto es un gran error, sobre todo con textos como estos que son muy, muy potentes, son muy importantes. Como ya hemos dicho, si este es del siglo, son hace 1300 años, es siglo VIII, ¿no? Un texto que lleva tanto tiempo entre los seres humanos es muy importante. Un texto que no tiene importancia desaparece enseguida, en 5 años, 10 años. Entonces, a ver, a donde quiero llegar con esto es, bien, es muy difícil, y claro que es difícil para todos, ¿no? Pero entonces lo que tengo que entender, en lugar de abandonar la enseñanza, ¿no? Como que, bueno, ya más adelante, a lo mejor, realmente la práctica, lo coherente, lo que tenemos que hacer, es hacer prácticas de, realmente, ¿no? Purificar la mente y generar méritos, ¿sí? Como Shantideva nos enseñó en el segundo capítulo, ¿sí? Bien, no puedo, no entiendo nada, esto me choca, esto, ¿no? Entonces, sigo estudiando el texto y lo que hago es hacer prácticas de purificación, de purificar la mente. Por ejemplo, meditar en compasión, meditar en vacuidad, y prácticas de generar virtud. Y Shantideva nos ha explicado algunas prácticas, ¿no? Hacer ofrendas, hacer ofrecimientos, ofrecer luz a los maestros, a las personas. Entonces tenemos que entender eso, no funciona si yo digo, bueno, ya lo entenderé más adelante, ahora lo voy a dejar, ya coger este libro. No va a ocurrir, porque no hemos generado los méritos ni hemos purificado la mente. Sí, así que todo es eso, todo es eso, todo es lo que está explicando Santiago, ¿no? Y repito, para nosotros, para mí también, para todos, es muy difícil todo esto, porque son muchas cosas. Entonces, lleva años, ¿sí? Si realmente, si realmente lo pensamos, lleva unas cuantas vidas entender este texto de Shantideva. Entonces no pasa nada que nos cueste, no pasa nada. Simplemente tengo que asumir que tengo que seguir purificando la mente, tengo que acumular méritos. Y cada vez voy a entender más, ¿sí? Bueno, entonces dicho esto, estamos hemos llegado ¿en qué estamos? A la tercera parte del texto, del capítulo. Y la tercera parte del capítulo se refiere a cómo utilizamos esta atención y la vigilancia, cómo la utilizamos, sí, en los entrenamientos, que se dice, ¿no? Los adiestramientos. ¿Cuáles son los entrenamientos? Las perfecciones, las actividades de los bodhisattvas, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a hablar de la segunda de las perfecciones, la perfección de la moralidad. Y no sé si lo dije en algún momento, la perfección de la generosidad es la primera perfección, pero no hay un capítulo dedicado a la perfección de la generosidad en este texto. La generosidad está como desperdigada entre diferentes capítulos, en diferentes estrofas. Entonces ahora nos centramos en la moralidad. En la moralidad hay 3 tipos de moralidad. Tenemos la moralidad de evitar negatividad, la moralidad de acumular virtudes, la moralidad de trabajar por el beneficio de los demás. ¿Sí? Y esto es lo que ahora va a desarrollar Shantideva. Entonces, dice, quiero citar antes, ¿no? Es muy importante la moralidad, esta perfección. Por cierto, recordar cuál era la característica que define esto como perfección. Porque nosotros podemos, por ejemplo, ser personas que pues nunca robo nada, no he robado nunca nada, ¿no? Intento no quitarle nada a nadie. Eso no es la perfección, la moralidad, ¿sí? ¿Cuál es el matiz fundamental? Se convierte en la perfección cuando la motivación para no robar, para no quitarle nada a nadie, es la bodhicitta. Entonces hay mucha gente que tiene una honestidad, ¿no? Tiene una moralidad, una ética. Entonces no mienten, no roban, pero no es la práctica de la perfección, porque no tienen bodhicitta. Entonces es la diferencia, ¿sí? Entonces Nagarjuna dice,
Nagarjuna, en un texto que se llama La carta a un amigo es un rey, le llama a su amigo el rey Surleka. Surleka es el texto. Dice Nagarjuna, mantén la moralidad pura, libre de degeneración y decadencia, pura e inmaculada. Así como la tierra es para lo animado e inanimado, la disciplina, dijo el Buda, es la base de todas las buenas cualidades. Entonces la moralidad es la base de todo, incluso de todas las demás perfecciones. Entonces he dicho que hay tres tipos. La moralidad de evitar la negatividad tiene que ver con el daño, dejar de hacer daño a los demás. ¿Sí? Entonces no es conseguir que desaparezca la maldad en el mundo. Como ya lo vimos en una estrofa anterior, la moralidad es la intención de hacer daño en mí desaparece. Esa es la perfección de la moralidad. No hay ningún tipo de daño, ¿no? Y se enfoca, principalmente está enfocada en las acciones no virtuosas. Hablábamos de 10 acciones no virtuosas, y esta moralidad tiene que ver con las 3 acciones que no son virtuosas: evitar las 3 acciones no virtuosas del cuerpo y las 4 no virtuosas de la palabra. Así que hay 10 acciones que son negativas, que son muy dañinas para los demás, hacen daño a todos los seres. Entonces tenemos 3 acciones del cuerpo: hacen mucho daño el matar, el robar y la conducta sexual inapropiada. Y hace mucho daño, en cuanto al habla, la mentira, el habla que hace daño, el habla hiriente, el habla que crea separación entre las personas, ¿sí? Y el habla, se dice el hablar sin sentido, ¿sí? El hablar por hablar, ¿sí? Entonces esas 7 acciones son principalmente la práctica de la moralidad, de evitar negatividad. Luego también tenemos, por ejemplo, los monjes, tienen una serie de votos de disciplina. Hay unos votos para los laicos, hay unos votos, unos compromisos para los laicos, unos compromisos para los monjes y monjas. Entonces también eso sería parte de este tipo de moralidad. Y luego hablamos de los votos de Bodhisattva. También si practicas el Tantra o el Dzogchen, hay una serie de votos, compromisos. Entonces toda esta moralidad es evitar, ¿sí?, cuidar esos preceptos y evitar las acciones dañinas, ¿sí? Luego tenemos la moralidad de acumular virtud, que significa hacer todo tipo de cosas positivas con esa motivación de bodhicitta. Y significa, por ejemplo, meditar, hacer meditación, hacer oraciones, hacer postraciones, aspiraciones, se dice. Pero aparte de esas prácticas puramente espirituales, también incluye entre esta moralidad cualquier actividad cotidiana, convertirla en algo virtuoso. Por ejemplo, ir a dormir, comer, convertir todas las actividades en algo positivo, hacerlo con bodhicitta. Y dentro de esta moralidad también crear virtudes nuevas, acciones positivas nuevas, y vigilar que nuestra atención no se vaya hacia aquello que hace que se disparen las emociones negativas. Así que es la moralidad de la acumulación de virtud, que es lo que va a explicar Santiago ahora. Y estoy haciendo solamente un resumen. Y ahora viene la moralidad de ayudar a los demás. Hay muchas maneras de ayudar a los demás. Se dice que hay 11 principales, pero básicamente significa todo lo que hacemos cuando hacemos por los demás. Por ejemplo, cuando ayudas a alguien que ha perdido un ser querido, que está en duelo, cuando ayudas a alguien, le das hospitalidad, das algo material a las personas, a alguien que está haciendo cosas positivas, le ayudas, le apoyas, el apoyo psicológico, dar consejos. Por ejemplo, también parte de ayudar a los demás es cuando alguien está haciendo algo malo, le impides hacer algo malo. Bueno, esto es la moralidad de ayudar a los demás, y vamos a ver lo que dice Shantideva sobre todo esto. Entonces empezamos con la primera, que es la moralidad de evitar la negatividad. Y aquí Shantideva dice, lo primero es la pureza, mantener la pureza de la conducta de las 3 puertas del cuerpo, habla y mente. Y estamos en la estrofa 34.
Y dice Shantideva, siempre que reconozca que al principio la forma en que mi mente está motivada tiene alguna falta, permaneceré en esos momentos como un bloque de madera capaz de contenerme. Entonces nosotros, siempre que reconozca, ¿qué cualidad es esta? ¿Qué factor mental? La vigilancia. ¿Y qué es lo que vigilo? La motivación. ¿Sí? Entonces, cuando voy a hacer algo, ¿sí? Estamos hablando de cuerpo, acciones, ¿no? Estamos hablando de las acciones, de las tres puertas. Cuando voy a hacer algo, vigilo mi motivación. Y si hay alguna falta, ¿qué es alguna falta? Motivación egocéntrica, querer dañar a alguien, motivado por beneficiarme a mí a costa de los demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que Shantideva dice? Me quedo quieto, como un bloque de madera. Cuando me doy cuenta que la motivación está equivocada, no hago nada, me quedo quieto. Y aquí, esto lo va a repetir mucho, pero la idea es que nuestra mente tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Si yo intento controlar la mente, no puedo. Lo que es pararme, me quedo como un bloque de madera, ¿no? Aquí podríamos añadir, por ejemplo, me paro y respiro despacio, profundo. Intento usar la respiración. O sea, la idea es que la mente la mente negativa me ha controlado. Entonces, en lugar de luchar contra ella, que no puedo, me quedo quieto. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos, no sé, por ejemplo, cuando hago algo positivo, ¿no? Le doy algo a algo, le doy un regalo. Y me doy cuenta que mi motivación es, quiero que esta persona me valore, me reconozca, me quiera. Que mi motivación es totalmente egoísta. Me paro, me quedo quieto, no le doy nada, no le doy el regalo. Me quedo con un bloque de madera. Dice Nagarjuna de nuevo en este texto, la carta a un amigo. Dice, conocedor del mundo, ganancia y pérdida, fama y descrédito, lo agradable y lo desagradable, elogio y censura. Sé indiferente a estas 8 preocupaciones mundanas y no permitas que sean objeto de tu mente. Así que esto es lo que se llaman los dharmas mundanos, ¿sí? Ganancia, pérdida, fama y desgracia. Aquí dice lo agradable y desagradable. A veces yo he dicho éxito, fracaso, y luego elogio y censura, elogio, crítica. Son los dharmas mundanos. Hay 3 tipos de dharmas mundanos. ¿Sí? Los dharmas se llaman dharmas mundanos blancos, dharmas mundanos negros y dharmas mundanos misceláneos. ¿Cuáles son los blancos? Cuando nosotros hacemos algo positivo, como por ejemplo meditar o dar algo a alguien o no sé, practicar paciencia. Pero nuestra motivación es mundana, es ganar algo, es tener fama, es que nos reconozcan, que nos valoren, que nos elogien, obtener algún tipo de placer o evitar algún tipo de crítica, evitar algún tipo de rechazo. Esos son los dharmas blancos. Entonces, la motivación, ¿cuál es? Obviamente, casi todos nosotros, en general, la motivación está bastante contaminada por estos dharmas mundanos. Aquí es que lleva un tiempo de entrenamiento, de vigilancia, por lo menos empezar a darnos cuenta, ¿no? Hasta ahora no nos hemos dado cuenta de cuál es nuestra motivación, pero al menos darnos cuenta. A veces tenemos como ese punto ciego de ni siquiera me doy cuenta cuál es mi motivación. Luego están los dharmas negros, los dharmas mundanos negros, que tienen que ver con las acciones negativas. Mentir, robar, causar separación entre las personas, calumniar, y todo eso. ¿Para qué lo hago? Para tener fama, prestigio. Sí, esto lo podemos ver en algunos políticos que son expertos en esto. Sí. Para conseguir poder, para conseguir elogios, para conseguir éxito. Y luego tenemos los dharmas mundanos misceláneos, que es una mezcla. ¿Sí? Una mezcla de todo, es algo un poco positivo, un poco negativo. Bueno, pues entonces lo que dice Santidad, la primera práctica, que es la primera y la última, la primera, la intermedia y la última, ¿cuál es la motivación? Tengo que vigilar eso. Y ahora dice, nunca miraré a mi alrededor sin ningún propósito por distracción. Con una mente decidida siempre miraré con los ojos bajos.
Bueno, entonces, fijaros aquí, lo que está diciendo Santideva es como algo muy curioso. Estamos hablando de emociones negativas, estamos hablando de que la mente se contamina de ira, de apego, de envidias. Y estamos hablando, recordamos, siempre lo hemos visto varias veces, las emociones negativas se activan cuando hay un detonante. Todos nosotros ahora mismo tenemos un montón de emociones negativas, pero están todas como dormidas, latentes. Cuando nos encontramos con ciertos estímulos, con ciertas situaciones, es inevitable, para nosotros es inevitable que surjan. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Santideva? Está diciendo, como reconociendo eso. Entonces, ¿cuál es el método? No mirar alrededor. No mirar, es decir, alrededor significa no mirar porque en cualquier lugar puede haber un detonante para mi enfado, o para mi envidia, o para mis celos, o para mi vanidad. ¿Sí? Entonces, el método más rápido, y para nosotros, realmente es como que él se pone en lo más básico, Santiago, aquí. No, luego el texto se va profundizando, ¿no? Pero lo más básico es, tengo que vigilar dónde pongo la atención. Entonces, no miro alrededor. Entonces, ya directamente, en lugar de arriesgarme, voy mirando con la mirada baja, mirando al suelo. Si, ¿no? Si yo voy por la calle, por una ciudad, ¿no? Madrid, Barcelona, no voy mirando por todas partes, ¿no? Voy mirando hacia donde vaya. Entonces, una actitud de mucho control de la mente, ¿no? Porque no miro los detonantes, ¿no? Se dice que Buda, cuando salía, Buda y los discípulos salían a mendigar la comida. Entonces, cuando iban a la aldea a pedir comida, con sus cuencos iban siempre con la mirada baja, sin distraerse, enfocados en su práctica. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos retiro, ¿no? Si hacemos retiro en casa, decidimos hacer un retiro de unos días en casa. Entonces, esto es muy importante. Cuando salimos a la calle, si tenemos que ir a comprar, o si estamos en casa, no nos enfocamos en nada que pueda sacarnos de la atención plena, de tener la mente recordando la práctica que estamos haciendo. Cuando estamos en un retiro fuera, en algún lugar, en una casa rural, lo mismo, ¿no? Tenemos una práctica, mantenemos la atención en algo, puede ser, por ejemplo, la conciencia o la vacuidad, y durante todo el retiro, en los descansos, no dejamos que la mente se distraiga, divague con todo tipo de cosas, porque enseguida nos vienen aparece un estímulo que nos dispara las emociones negativas. ¿Sí? Así que es muy curioso que Santiago plantea este método, ¿sí? Lo más elemental. No se va a cosas más elaboradas, más complejas, muy simple. Tengo que evitar los estímulos detonantes con toda la humildad del mundo. Si me encuentro con eso, voy a caer atrapado en enfado, o en rencor, o en apego. Luego continúa, estamos en la estrofa 36, diciendo, pero para relajar la vista miraré alrededor de vez en cuando, y si alguien aparece en mi campo de visión, levantaré la vista y diré, bienvenido. Entonces, de vez en cuando relajo la vista, tengo que ser un poco, no ser muy rígido, ¿no? Y si me encuentro con alguien, soy amable, intento ser amable, intento no estar muy seco y muy frío porque estoy practicando. Soy amable, le digo, hola, ¿qué tal estás? Con una cierta, bondad y de una forma positiva. Es que tenemos que tener cuidado de no ser demasiado rígidos, porque si somos rígidos nos rompemos. ¿Qué significa que nos rompemos? Que dejamos la práctica. Entonces, ser flexibles. Y continúa Santideva, dice, para revisar si hay peligros en el camino y similares, miraré una y otra vez en las 4 direcciones. Luego, tras hacer una pausa, me daré la vuelta y miraré qué hay detrás. Entonces, la siguiente estrofa dice, entonces, tras examinar tanto lo que hay delante como lo que hay detrás, seguiré adelante o volveré atrás. Y así actuaré en todas las situaciones después de saber lo que es necesario. Entonces, claro, Santiago está hablando, ellos están en el monte, en el campo, el monasterio está aislado, no hay muy poca gente en aquellos tiempos. Entonces voy andando y veo si hay peligros. Y si hay peligro de algo, ¿peligro de qué? De que o algo me pueda provocar apego, envidia, celos, enfado, ira. Entonces miro de vez en cuando
Entonces, ¿qué es lo que nosotros haremos, no? Si voy andando por la calle, estoy en una ciudad, tengo mi práctica. Obviamente miro si el semáforo está en verde, está en rojo, que no me pille un coche, ese tipo de cosas, ¿no? Miro por dónde ir. Si, no sé, un ejemplo típico, ¿no? Si yo tengo una adicción al juego, ¿sí? No voy a entrar en ese bar donde hay máquinas tragaperras, máquinas para jugar, ¿sí? Si yo tengo un apego inmenso a los pasteles, a los dulces, no paso por la calle donde está la pastelería. Ese tipo de cosas, ¿sí? Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Esto es como parece como muy estricto, ¿no? Pero si ahora, hoy en día, es muy curioso, ¿no? Hoy en día vemos que casi todos vamos muchas veces con el móvil por la calle, en el metro, en el autobús, mirando el móvil, con mucha atención, sin saber lo que pasa. Levantas un momento la vista a ver si el semáforo está en rojo o si llega el metro. No, es muy interesante, ¿no? Porque esa atención en el móvil, si la pusiéramos en la compasión, en la vacuidad, en la bodhicitta, entonces sería muy rápido el camino, ¿sí? Obviamente el móvil tiene mucha más poder que nuestra mente, ¿no? Pero realmente ya mucha gente lo hace, ¿no? Lo hacemos, ¿no? Estamos totalmente absortos leyendo algo, ¿no? O viendo lo que sea, ¿no? Es lo mismo, lo que pasa es que la diferencia es en qué me enfoco, en algo que me estimula, como es un móvil, como es no sé, las noticias, lo que sea, o me enfoco en algo que estoy practicando, como la cuidado, la interdependencia. Es que esa sería la idea, ¿no? No es tan extraño ir enfocado en algo, hoy en día. Bueno, estrofa 39 dice, después de hacer una pausa y decidir, mantendré mi cuerpo así y luego volveré a lo que esté haciendo y más tarde miraré periódicamente cómo permanece el cuerpo, ¿no? Entonces, me paro, decido qué es lo que hago, ¿no? Cuando veo que puede haber un peligro, me detengo, ¿no? Y de vez en cuando continúo lo que estoy haciendo y de vez en cuando, ¿no? Tengo la vigilancia, ¿no? El factor mental vigilancia, vigilo qué está pasando, cómo está mi cuerpo, si se está activando alguna emoción negativa. Con el máximo esfuerzo comprobaré que el elefante en celo de mi mente no se haya soltado de cómo ha estado atado al gran pilar de mi propósito del Dharma. No, así que el elefante, ya recordar, la mente es como un elefante que en cualquier momento entra en celo, se vuelve loco. Entonces el elefante, cuando se calza un elefante salvaje, los cazadores lo cogen con una cadena, no con una cuerda, con una cadena y lo atan a un poste, con una cadena para que no escape. Y el elefante está muy salvaje y entonces van domesticándolo. Entonces nosotros nos atamos al Dharma, a la enseñanza, a la bodhicitta, ¿sí? Nos atamos a la práctica de no, en este caso es la moralidad, ¿no? De no cometer ninguna acción negativa, de no matar, de no mentir, de no crear división, codicia, malicia, evitar la codicia, nos atamos a eso, ¿sí? A la ética, a la moralidad, de no hacer daño a nadie, ¿sí? Entonces, intentamos que la mente no se descontrole. Si la mente se descontrola, ¿no? ¿no? Si de repente entra en un estado de apego, sin poderlo evitar, puedo empezar a decir cosas que hacen daño a los demás. Puedo mentir, puedo que en un momento dado le quito algo a alguien. Puede que empiece a codiciar algo que no necesito. Es que la mente es muy peligrosa, tenemos que siempre tener eso en mente, sí, tener eso claro, no recordar, la mente es muy peligrosa y tenemos que atarla al Dharma, sí, a la práctica. Sin abandonar, ni por un instante el deber de mi profunda concentración, comprobaré así, uno por uno, cada momento de la mente para ver en qué está ocupada mi mente. Entonces aquí está claramente, de nuevo, insistiendo, compruebo en cada momento a momento, en qué está mi mente. Eso es la vigilancia, ¿sí? Entonces, cuando veo que la mente está dispersa, estoy cayendo en algo negativo, en una dispersión. Entonces, la vigilancia lo que hace es que lleva la mente
a la práctica de tener presente la atención plena, ¿sí? El factor mental de atención plena. Tengo presente que no voy a hacer daño a nadie. Tengo el compromiso de no dañar a nadie. De tener cuidado de no hacer daño. Entonces vigilo y entonces la vigilancia lleva la mente a la atención plena. ¿Sí? Entonces la atención plena es no me olvido, ¿no? Yo me voy con amigos, estoy de fiesta y no me olvido, aunque esté de fiesta, no me olvido de no hacer daño a nadie, evitar hacer daño. ¿Sí? Aquí la palabra concentración es diferente a la atención plena. La atención plena es no me olvido, tengo presente la práctica. Concentración es cuando uno, se dice cuando permanezco en el objeto, en algo. ¿Sí? La mente permanece. Cuando hay una actitud de no olvidarme, recordar, tener presente algo, es atención plena. Y cuando estoy vigilando, en esa indagación, como está la mente, eso es la vigilancia. Y dice, pero, estamos en la estrofa 42, pero si no soy capaz, cuando me encuentre en una situación temible, en una celebración de ofrendas o algo similar, dejaré que haga lo que sea apropiado. Por tanto, se ha enseñado que en momentos de generosidad uno puede mantener ecuanimidad hacia la disciplina moral. Bien, entonces aquí de nuevo dice, esta moralidad, a veces hay que ser flexible. En una situación en que es que es una situación peligrosa, amenazante. O dice una celebración de ofrendas. A veces es muy común, por ejemplo, si tú vives cerca de un centro de Dharma o un monasterio, en los lugares, en los días específicos, la luna llena, la luna nueva, el día 10 de cada mes, en el calendario tibetano, por ejemplo, ¿no? El día 10, el día 8. Tú vas al monasterio a hacer ofrendas, a hacer pullas, a hacer oraciones con los monjes, a meditar con los monjes. Y hay una cosa es la celebración de ofrendas. Tú llevas ofrendas y junto con los monjes todos ofrecen a los budas, ¿no? Entonces son situaciones en que no puedes ser tan rígido con la moralidad, no puedes ser tan estricto, ¿no? Y entonces dice que en esas situaciones uno puede ser un poco más relajado, ¿no? Puede ser más relajado con la disciplina moral. ¿No? Aquí hay un sutra que se llama el Sutra de Aksayamati Nirdesa Sutra, que dice, por tanto, al momento de dar, retira la ética y actúa con indiferencia. Por tanto, al momento de dar, retira la ética y actúa con indiferencia. Cuando estamos en esas ceremonias de dar, de generosidad, no somos tan rígidos en nuestra ética, no estamos tan enfocados de no mirar a ningún sitio, de enfocarnos, no, estamos más en la ofrenda. Entonces, dice la siguiente estrofa, está relacionada con esta, ¿sí? Dice, una vez que he considerado una vez que he considerado y comenzado a hacer algo, no pensaré en nada más que en eso. Entonces, con mis intenciones dirigidas hacia ello, lograré primero eso mismo. Bueno, esto tiene que ver con lo anterior. Y tiene que ver con, dice, cuando empiezas a hacer algo, tienes que acabar. Entonces tenemos las prácticas de las perfecciones. Y la práctica de las perfecciones tiene un orden. Y el orden es que empezamos con la generosidad, luego la moralidad, luego la paciencia, entusiasmo, concentración, sabiduría. Entonces, cada perfección, la siguiente perfección es más importante que la anterior. Por tanto, por ejemplo, la moralidad es más importante practicar moralidad que generosidad. Es más importante la paciencia que la moralidad. Es más importante el entusiasmo, antes me he saltado, el entusiasmo que la paciencia, más importante la concentración. Entonces hay un orden. Entonces aquí está diciendo, una vez que considero que he comenzado a hacer algo, no pensaré en nada más que eso. Si yo estoy practicando la generosidad, que es la primera práctica, me enfoco en eso. ¿Sí? Y voy digamos, a completar o a llevar a su máxima expresión la generosidad. Entonces alguien diría, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Perfeccionar la generosidad antes que la moralidad. Entonces alguien diría, pero la moralidad es mucho más importante que la generosidad. ¿Sí? Entonces no es incorrecto ser indiferente con la moralidad, no es inadecuado, ¿no?
Está diciendo que si yo estoy practicando generosidad, podría ser un poco más relajado con la moralidad. Y entonces dice, lo que está diciendo aquí, lo que dice Shantideva, es que nosotros, cuando practicamos generosidad, podemos ser más relajados con la moralidad. ¿Y eso qué significa? ¿Sí? Y esto es algo, en realidad es bastante obvio, ¿no? Es algo que hemos oído muchas veces, quiero decir, ¿no? Si yo estoy practicando la generosidad, una de las prácticas de la perfección de la generosidad es dar seguridad a los demás. ¿Sí? Y aquí tenemos el típico ejemplo, ¿no? Cuando vemos un asesino que nos pregunta, oye, ¿has visto a esta persona? Y entonces nosotros sí sabemos dónde está esa persona, sí la hemos visto. Y entonces le mentimos al asesino. Le decimos una mentira. Mira, pues no la he visto. Entonces esa mentira es romper nuestro código ético. Pero está permitido porque estoy practicando la generosidad. ¿Sí? Bueno, ese tipo de cosas, hay muchos ejemplos sobre esto, ¿no? Como la ética, la moralidad, tiene muchas contradicciones, ¿sí? A la hora de beneficiar a los demás, ¿no? Cosas que en principio hacen daño, pero desde el fondo benefician. Hay hay muchos estudios sobre eso. Entonces lo que está diciendo aquí no es que hay un orden, ¿no? Estoy practicando generosidad, puedo permitirme no ser tan perfeccionista en cuanto a la moralidad, ¿no? Y sobre todo la idea esta de cómo si yo empiezo a practicar generosidad, lo llevo hasta el final. ¿Sí? Y eso no significa que, por ejemplo, nosotros podemos romper los votos de Bodhisattva, si tenemos el voto de Bodhisattva, ¿no? Podemos cometer infracciones menores, como cosas menores. Y por supuesto, además, la referencia, si nos damos cuenta, la referencia es la motivación. Entonces, si yo le miento a alguien con la motivación de salvar a una persona, ¿sí? No, llega alguien, ¿dónde está ese inmigrante? ¿No? ¿Dónde está? ¿No? Esto que ha pasado ahora aquí en Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde está? Sé que aquí hay un inmigrante colombiano. Y yo le digo, mira, aquí no hay nadie, ¿no? Mi motivación es ayudar al otro. Mi motivación es positiva. Entonces puedo mentir. Sí, puedo mentir. Entonces la clave es la motivación. ¿Sí? Entonces las acciones negativas, si la motivación es correcta, ¿no? Y es auténtica, ¿no? Entonces ya no es tan negativa. Entonces la referencia siempre para no equivocarnos en la motivación. ¿Cuál es mi motivación? Bueno, siguiente estrofa. De esta manera todo se logrará bien. De lo contrario, nada se logrará. Así también el factor perturbador derivado, la falta de alerta, nunca aumentará. Entonces, cuando nosotros empezamos una práctica y la llevamos hasta el final, dice Shantideva, entonces todo lo vamos a lograr. Si no hacemos eso, no logramos nada. Si hacemos un poquito de generosidad, luego soy muy estricto con la moralidad, luego soy muy estricto con la paciencia, no se logra nada, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo de esta manera, ser coherentes y tener flexibles y de alguna manera llevar algo que tenga sentido. ¿Sí? Y aquí dice, hay un factor mental que se llama la falta de alerta, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta práctica, ¿no?, de ser consecuentes, no vamos a caer en este factor mental negativo que se llama la falta de alerta, Sheshin Mayimpa en tibetano, falta de alerta. Y este factor mental se refiere a un tipo de lucidez que discriminamos las cosas de una forma equivocada. ¿Sí? Tiene que ver con el deseo, la ira y la ignorancia. Y al no saber lo que es adecuado o no, hacemos cosas de una forma errónea. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, un ejemplo simple, porque toda esa definición es un poco extraña. Si tú no sabes las reglas de ortografía y te pones a escribir, vas a escribir mal. Eso es la falta de alerta, ¿no? Yo me creo que puedo escribir, pero no tengo ni idea de los acentos, de si va con B, se escribe con V, con B, cuando es mayúscula, cuando no. Si yo no tengo y me pongo a escribir porque me creo que lo sé, voy a cometer muchos errores, ¿no? Bueno, pues esa falta de alerta no aumenta ese tipo de factor mental cuando nosotros tenemos una orden, una coherencia y hacemos las cosas y llegamos hasta el final, paso a paso. Bueno, entonces ahora seguimos y dice aquí dice
cómo proteger los entrenamientos para que no degeneren. Y aquí estamos en la estrofa 45, cómo evitar que degeneren los adiestramientos físicos, ¿sí? Es decir, las acciones físicas del cuerpo, evitar que degeneren en acciones negativas. Y dice la estrofa 45, cuando a mi alrededor tenemos cómo evitar que degeneren los adiestramientos físicos y cómo evitar que degeneren los adiestramientos mentales. Esto es lo que vamos a hablar ahora, en las siguientes estrofas. Y dice la 45, para evitar que degeneren los adiestramientos físicos. Dice la estrofa 45, cuando a mi alrededor se produzcan conversaciones sin sentido y numerosas variedades de entrenamientos maravillosos, me libraré de la atracción que ejercen sobre mí. Entonces, a veces nos vemos en situaciones que hay mucha fiesta, mucha distracción, mucha conversación absurda. Entonces, ahí tengo que estar alerta. Y tengo que vigilar que esto no me afecte. Sí, que no la atracción, dice, ¿no? Que no me atrape, que no me afecte. Entonces sé que es una situación peligrosa, entonces estoy alerta. Porque es muy fácil que me arrastre la situación, el ambiente. Luego si sin motivo alguno empiezo a cavar la tierra, a arrancar hierbas o a garabatear en la tierra, dejaré de hacerlo inmediatamente por temor, recordando el consejo de los idos al gozo, de los sugatas, de los budas. Entonces, a veces estas actividades, ¿no? ¿Qué ocurre? Si empezamos a cavar la tierra, pues sin motivo, arrancar la hierba, te sientas en el césped, en el jardín, en un parque, y empiezas a arrancar la hierba sin motivo. ¿Qué ocurre? Que podemos hacer daño a los insectos, a los bichos que hay ahí. Entonces no tiene sentido. A veces puede haber un motivo para hacerlo, pero en situaciones no tiene sentido. Entonces tengo cuidado, me doy cuenta y dejo de hacerlo inmediatamente. Y en general, aquí pone estos ejemplos, ¿no? Pero nosotros no vivimos en el monte, no vivimos en una ciudad, la mayoría, ¿no? Entonces hay cosas que cuando vemos que estamos haciendo cosas que pueden hacer daño a alguien, enseguida lo paro, ¿no? Dice, siempre que quiera mover mi cuerpo o quiera hablar, primero examinaré mi mente y luego actuaré con firmeza ligado a lo que es éticamente correcto. Es que de nuevo, ¿cuál es la motivación? Esto es lo más importante, lo repite una y otra vez. Cuando voy a hacer algo, ¿cuál es la motivación? ¿Y lo que voy a hacer es bueno o es malo? ¿Va a hacer daño? ¿Va a beneficiar a los demás? Entonces, una y otra vez tenemos que entrenarnos. Nosotros no tenemos ese hábito, ¿no? De cuando hacemos las cosas porque hay que hacerlas, porque lo que toca, porque necesito esto, porque necesito lo otro. Pero no tenemos el hábito de ¿cuál es mi motivación? Entonces, ¿cómo actuar ahora? Si nos lo explica Santiago, ¿cómo actuar cuando surge el deseo de que haya aflicciones, algún tipo de aflicción, cuando estamos sobreexcitados, cuando nos dan regalos, cuando pensamos en ayudar a los demás y cuando hay el deseo de generar ira o desánimo o pereza? Bueno, entonces la estrofa 48 dice, cuando me dé cuenta de que mi mente se involucra con el apego o se opone a esto con ira, no haré ningún movimiento, no diré ni una palabra, permaneceré con un bloque de madera. ¿No? Entonces, cuando veo que voy a entrar en el apego o que voy a oponerme a algo con ira, con enfado, cuando me doy cuenta de que mi mente está haciendo eso, me quedo como un bloque de madera. No hago nada, me paro. ¿Sí? Este es el método, el antídoto. Me doy cuenta que la mente, entonces yo me quedo quieto, la mente puede seguir con el apego o con ira, yo me quedo quieto, no hago nada, no actúo. Fijaros aquí, me parece muy interesante aquí cuando la forma como lo expresan y lo va a explicar, dice, cuando mi mente haga esto, ¿no? Ya está, Santiago está adelantándonos algo que va a ocurrir más adelante en el texto, ¿no? No me identifico con la mente, es algo que no soy yo,
Mi mente se hace esto, mi mente entra en apego. No es que yo me apego a algo, ¿no? Esa forma de decirlo, ¿no? Pero nosotros pensamos que yo tengo apego, tengo ira, ¿no? Entonces, a veces no, mi mente está entrando, no soy yo. Esto es muy interesante, ¿no? Aquí ya estamos empezando a trabajar la sabiduría, ¿no? Mi mente, ¿cómo está hoy? ¿Cuánto apego? Mi mente tiene envidia. Me quedo quieto, no soy yo el que tiene envidia, ¿sí? Entonces, el método es, vale, mi mente está loca, yo no voy a hacer nada. No voy a hablar, ¿sí? La acción. No voy a hablar, no me voy a mover. ¿Sí? Entonces, aquí también es algo como muy estricto, ¿no? Si yo noto que la mente está en eso, no hago nada. Ese es el control, el cuerpo y el habla. No la mente, ¿sí? Fijaros. Porque no tenemos todavía la capacidad, obviamente, cuando tengo la capacidad, eso es lo que hay que hacer, pero es como que no tenemos la capacidad, entonces me quedo quieto. Si mi mente dice, 49, estrofa 49, si mi mente está sobreexcitada y sarcástica, o tiene arrogancia y vanidad, tiene la intención de ridiculizar, o es codiciosa, hipócrita y engañosa. Y la siguiente estrofa, cuando se jacte fácilmente de mí o critique a otros y se vuelva insultante y conflictiva. En esos momentos permaneceré con un bloque de madera. Así que mi mente va a hacer todo esto. Esto es un rollo de la mente, es una cosa de la mente, no es mi asunto, así que no voy a seguir el juego, me voy a quedar quieto con un bloque de madera. Entonces, por ejemplo, dice la sobreexcitación se refiere a cuando la mente está muy dispersa hacia cosas externas, hacia el mundo exterior, en lugar de estar enfocado en la práctica. El sarcasmo, que nombra aquí, la mente está sarcástica, significa que la mente empieza a hacer bromas a otras personas para burlarse de ellas, para reírse de ellas. La mente entra en vanidad. Significa que hay un engreimiento con respecto a mi cuerpo, a mis cosas, mis posesiones, y a los demás les damos la impresión, nuestra mente les da la impresión de que somos mejores, tenemos más cosas, somos más importantes, eso es la vanidad. Dice, tiene la intención de ridiculizar. Ridiculizar significa que la mente empieza a esa intención de nombrar y describir los defectos de los demás. Y hay como una intención el ridiculizar, una intención de que los demás se enfaden, de irritarles, de perturbarles. La mente se vuelve codiciosa, es cuando hay una insatisfacción y no me basta, lo que tengo no me basta, no es suficiente. Quiero más cosas, quiero ganar más y más y más y más, nunca es suficiente. Pero la mente entra en eso. Dice, la mente se jacta en mí. ¿Sí? No es que yo me valoro o yo me tengo, no sé, me vanaglorio de mi piel. La mente lo hace, ¿no? Se jacta de mí. Y eso significa que la mente se pone en una situación en que empiezo a engañar a los demás pretendiendo que soy especial, para que me elogien, para que me valoren, para que me admiren. Y al mismo tiempo, a los demás hay una crítica, hay un hablar de los defectos de los demás. Es que mi mente me lleva a esta cosa hipócrita de que todo el mundo me vea como alguien maravilloso, que soy un gran bodhisattva, por ejemplo, un gran meditador. Y la mente que dice aquí es insultante, se vuelva insultante. Insultante es, bueno, la mente entra en esta energía de criticar, denigrar, dañar, denostar, vejar a los demás. Y finalmente conflictiva, este es también uno de esos grandes problemas cuando estoy creando, la mente me lleva a crear división de las personas. No, es uno de los problemas hoy en día más importantes, crear separación entre las personas, romper la armonía mediante cualquier tipo de maniobra. Entonces la mente entra en todo eso. Cuando veo que la mente está entrando en eso y me doy cuenta, estoy vigilando, me quedo como un trozo de madera. No permito, no hago nada. No hablo, no hago nada. La mente puede estar ahí en el bucle, queriendo insultar a alguien, no hago nada. Ese es el antídoto. Es que es como, la mente es como el elefante atado al poste, ¿no? El elefante quiere salir de ahí, quiere irse, yo qué sé, a hacer algo. Pues está enfadado. Entonces el elefante está atado al poste con una cadena. Nuestra mente está atada porque no muevo el cuerpo y la mente.
Cuando mi mente, continúa, estrofa 51, cuando mi mente desee ganancias materiales, demostraciones de respeto y fama, o desee el cuidado de asistentes y seguidores, o desee ser servida, permanecer en esos momentos con un bloque de madera. Entonces aquí la mente lo que quiere es ganar respeto, fama, quiere tener muchos sirvientes, muchos seguidores, muchos followers, ¿sí? En Instagram, en YouTube. Quiero tener muchos seguidores, que mucha gente me sirva, me atienda, me haga regalos, mucha fama, mucho prestigio. Es que ofrendas, ¿no? ¿Sí? Cuando mente desea ganancias materiales, ¿no? Queremos riqueza, queremos que nos den comida, ropa, todo de todo. Demostraciones de respeto. Quieren que los demás nos pongan, nos den objetos o, por ejemplo, nos, esto es para a los maestros, ¿no? Los maestros se les pone una sombrilla, se les ponen cojines, la gente se posta ante los maestros, ¿no? Entonces un maestro puede pretender, yo quiero que la gente se poste ante mí, quiero que la gente me lleve con una sombrilla, ese tipo de cosas. O fama tiene que ver con la reputación, tener mucha reputación, ser muy conocido, que todo el mundo me conozca, que todo el mundo hable bien de mí. Y luego también la idea de, aquí dice, el deseo, así seguidores, ¿no? Cuando quiero tener muchos sirvientes, muchos seguidores, entonces tendré que ser muy poderoso. Entonces busco siempre tener el máximo número de gente que me siga, me adquiera y me admire, o que me ayuden, o me sirvan, o sean mis asistentes. Entonces, cuando ocurra todo eso, entonces esto lo ocurre a personas que tienen ya cierto carisma, ¿no? Cierto carisma, que ya tienen en ciertas situaciones, entonces la mente se dispara, se vuelve un poco en esa dirección. Cada vez quieres tener más gente que te ayuda, que te sirve, que te regala. La estrofa 52. Cuando mi mente quiere desechar, o cuando mi mente quiera desechar los propósitos de los demás y queriendo ocuparse solo de mis propios fines, quiera decir algo, en esos momentos permaneceré con un bloque de madera. Entonces hay un punto en que mi mente no quiere saber nada de los demás, no quiero ayudar a nadie, solo quiero pensar en mí, solo quiere pensar en mí, ayudarme a mí. Y entonces en ese momento, en lugar de hablar, está hablando del lenguaje, me quedo callado, ¿sí? No digo nada, me quedo callado, no dejo que la mente, ¿sí? Por ejemplo, esto también incluye cuando nosotros hacemos algo por los demás, en el fondo estamos deseando lograr algo para nosotros, ¿sí? Aparentemente estamos haciendo algo muy positivo por los demás, ayudando a los demás, a la gente, pero en el fondo estamos buscando un cierto beneficio personal. Entonces la mente entra en eso. Entonces cuando me doy cuenta que la mente entra en eso, me paro con un bloque de madera. Cuando mi mente está hablando de toda una serie de comportamientos que la mente cae, que muy cotidianos, muy habituales, tenemos que darnos cuenta. Cuando mi mente es impaciente, perezosa y cobarde, o asimismo demasiado confiada y ruidosa con tonterías, o esté obstinadamente apegada a lo que está de mi parte, permaneceré en esos momentos con un bloque de madera. Entonces, cuando la mente entra en estados de ira, de impaciencia, de pereza, cuando no tengo ganas de hacer nada positivo, no tengo ni ilusión por hacer nada positivo, ¿no? Cuando hay el peligro, dice, de hablar de cualquier tontería, de cualquier cosa, sin filtro. Cuando empieza a surgir apego a la gente que está de mi parte, a mis amigos, a los seres queridos. Sí, cuando estoy muy apegado a eso, ¿no? Entonces en esos momentos tengo que cuidar la mente y tengo que aplicar el antídoto de no hacer nada, ninguna conducta que, que esté motivada por esas mentes, esos tipos de mente. Entonces está hablando de la conducta, el cuerpo y el habla, que la mente está en todas estas cosas, entonces no.
Por ejemplo, la pereza, ¿no? De repente no tengo ganas de meditar, la mente entra en eso, entonces me quedo. Un bloque de madera, no me pongo a meditar, no le hago caso, ¿no? Dice, habiendo examinado mi mente de esta manera, en busca de emociones totalmente perturbadoras y esfuerzos inútiles, siendo valiente, la sostendré firmemente con fuerzas oponentes en esos momentos. Entonces, cuando estoy vigilando la mente y veo esto, me pongo muy firme, sí, con todas mis fuerzas, trato de vencer la mente, me quedo quieto y como haría un guerrero, ¿no? Si estoy en peligro, si estoy rodeado de enemigos, me mantengo muy firme para que el enemigo no me venza, no me gane. Sí. Vamos a ahora seguir un poquito más. Sí, vamos a seguir un poco más, ya se acabamos esta primera tipo de moralidad. Entonces, la siguiente apartado, ahora, hemos hablado de que cómo evitar que generen los adiestramientos físicos, ¿sí? El comportamiento físico de no hacer daño, del cuerpo y el habla, y ahora habla del comportamiento mental de no hacer daño. ¿Cómo consigo que eso no degenere? ¿Cómo evito que degenere? Estamos en la moralidad de evitar dañar a los demás, evitar la negatividad. Dice la estrofa 55, resuelto y felizmente convencido, estable, respetuoso y educado, con dignidad moral y temor, sereno y esforzándose por brindar la felicidad de los demás. Nunca desanimado por los caprichos inconsistentes de las personas infantiles y comprendiendo que surgen en sus mentes debido al desarrollo de sus aflicciones, teniendo un sentimiento de bondad hacia ellas, influenciado por pensamientos de mí mismo y de estos seres limitados, dedicándome a cosas que nunca son vergonzosas, siempre sujetaré esta mente sin identidad como una emanación mágica. Bueno, esto es en la estrofa 55, 56, 57, leídos seguidas, ¿no? Entonces es como, ¿cuál es la actitud mental, ¿no? La mente en que está enfocada, ¿sí? Entonces dice, empezamos resuelto, ¿sí? Resuelto aquí significa que no me cuestiono, no estoy dudando si tengo que practicar, no tengo que practicar, si tengo que entrenarme en esto, no tengo que entrenarme en esto. No, tenemos que, con resolución, entrenarnos en la moralidad. No es si yo necesito o no necesito, no. Entonces dice, resuelto y felizmente convencido. Entonces tenemos la convicción, firme convicción de que tenemos que entrenarnos en esto. ¿Sí? En este caso es la moralidad, pero luego vendrá la paciencia, luego vendrá el entusiasmo, la sabiduría, la convicción. ¿Sí? Luego dice respetuoso y educado. Entonces eso significa que quienes practican bien, quienes practican lo que estamos nosotros trabajando, somos respetuosos y educados y les hablamos con educación, les hablamos con respeto. Eso nos ayuda a nosotros. Luego dice con dignidad moral. Y eso significa, dignidad moral es que cuando nos surge la cosa de la mente que quiere hacer algo malo, evocamos la vergüenza. La dignidad moral tiene que ver con la vergüenza, nos avergonzamos, ¿no? Nosotros somos practicantes que hemos cultivado la bodhicitta y de repente nos vemos queriendo hacer algo malo. Es que es como avergonzarse, ¿no? Y aquí incluso nosotros, si hemos tomado los compromisos de los bodhisattvas ante los budas y bodhisattvas, les hemos prometido llegar a la iluminación, mantener la bodhicitta. Entonces me avergüenza no hacer eso. Como evocar un sentimiento de vergüenza. Sí, aquí hay algo también tenemos que aprender, ¿no? Si estamos practicando el camino espiritual, ¿no? Entonces cuando caemos nos tiene que dar vergüenza caer en algo negativo. Realmente vergüenza. ¿Sí? Y esa es la forma de proteger la mente también. Pero vergüenza con nosotros mismos, no porque haya alguien, ¿no? Como esta vergüenza externa, no me avergüenza que los demás me vean. No, me avergüenza de mí mismo, ¿no? Y luego habla del temor, dignidad moral y temor, ¿sí?
Entonces tenemos miedo, este es el argumento que repito mucho en Santideva, tenemos miedo a que ocurra, ¿no? A tener experiencias de sufrimiento en el futuro. ¿Sí? Entonces si yo caigo en mi mente negativa, en lo que hace, en seguir a mi mente negativa, voy a tener seguro experiencia de sufrimiento. En mente primero es negatividad, ¿no? Primero tengo envidia. Y esa envidia crea una impresión en la mente. Y esa impresión de envidia se va gestando, se va fraguando, va creciendo. Sí, se va multiplicando de alguna manera, esa impronta. Y al cabo de los años se convierte en una experiencia de muchísima angustia, muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor. ¿Sí? Se va haciendo dentro de nosotros, es como un tumor que va creciendo. Es que tenemos miedo a eso. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero la cosa es que cuando actuamos con estas cualidades que dice resuelto, convencido, respetuoso, eso nos protege, eso nos da calma y nos protege de esa otra mente que se pierde en todos esos estados negativos. Eso es lo que nos protege cuando nos enfocamos en eso. Sí, aquí sería como la atención plena, ¿no? La memoria, tener presente, ser respetuoso, la dignidad moral, el temor, estar resuelto en la práctica, estar convencido que lo que tenemos que hacer. Luego, lo siguiente que decía es no desanimarnos. ¿Sí? Y dice, nunca desanimado por los caprichos inconscientes de las personas infantiles. Aquí es un ejemplo que nos ocurre también muy a menudo, ¿no? Es que a veces nosotros ayudamos a alguien y, por ejemplo, en la situación que se explica, ¿no? Imagina, hay tienes dos amigas, pero entre ellas están peleadas. Entonces tú ayudas a una de ellas y la otra se enfada contigo, ¿no? Ese tipo de triángulo, ¿no? Entonces lo que quiere decir aquí, ¿no? Dice los caprichos inconsistentes de las personas infantiles, ¿no? Estas dos amigas están peleadas, son como crías, están peleadas por lo que sea, ¿no? Y tú eres amiga de las dos. Entonces no te desanimas, entiendes que, bueno, las personas están atrapadas en sus emociones negativas y entonces tienen todo este tipo de actitudes. Entonces no me desanimo, ¿sí? No me desanimo a la hora de ayudar, ¿no? ¿Sí? Ayudo a alguien y la otra persona se enfada conmigo porque he ayudado, ¿no? No me desarribo, animo, entiendo que, bueno, estamos controlados por reflexiones. Dice el Buda Maitreya en el Sutra Lankara, un texto que se llama Sutra Lankara. Quienes han estudiado el Dharma y son sabios deberían sentir compasión por aquellas personas cuyos cuerpos y mentes están fuera de control, bajo el control de los engaños, y no sentir que son malos. Así que esto es un entrenamiento que vamos a desarrollar cada vez más. Santideva lo va a desarrollar cada vez más. Entonces, cuando vemos personas dañinas, ¿sí?, que están fuera de control, tenemos que entender que están atrapadas por los engaños. Como antes he dicho, ¿no? Entonces, antes hablamos que la mente hace esto, la mente hace esto, ¿no? También los demás hay una mente que les obliga a hacer esto. Hay una mente que les controla. Mente de enfado, de apego, de lo que sea. Entonces esa persona está controlada por la mente, entonces sentimos compasión. No, esto que hemos hecho antes, nos hemos separado de la mente. Yo y la mente. No soy yo quien tiene apego, es la mente que tiene apego. ¿Sí? Entonces lo demás no es la persona que tiene apego, es la mente que tiene apego y le controla. Entonces sentimos compasión. Entonces este es un entrenamiento mental, una forma de pensar. Nos entrenamos a pensar así. Cuando vemos a alguien con mucha ira, ¿sí?, o con mucha envidia, con mucha vanidad, que nos hace daño, entonces el pensamiento a esta persona es la mente que está de esa persona que le controla. No es la persona que me hace daño. Entonces siento compasión, esta pobre persona que está controlada por esa mente tan nociva. La pobre persona. ¿Sí? ¿Cuánto sufre? Seguimos entonces la estrofa 57. Dice, influenciados por pensamientos de mí mismo y de estos seres limitados, dedicándome a cosas que nunca son vergonzosas, siempre sujetaré esta mente sin identidad como una emanación mágica. ¿Sí? Entonces aquí decimos, no, nos dedicamos a cosas que no son vergonzosas, a practicar virtud, a practicar cosas positivas. ¿Sí?
y practico para ayudar a los demás, ¿sí? Sin vanidad, sin orgullo, realmente con la intención de ayudar a los demás. Pero, además, lo ideal es que nuestra virtud, nuestra práctica positiva, nuestras acciones positivas se apoyen en la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Que comprendo la vacuidad, la existencia verdadera. ¿Sí? Yo, practicando virtud, practicando algo positivo, está vacía de realidad intrínseca. El yo, ¿sí? El yo que da a los demás no existe sin la acción de dar y sin alguien que recibe. Y el dar no existe sin una acción, sin algo que dar y sin alguien que da. Entonces, así es como integramos la sabiduría y la compasión, el método de la sabiduría. Entonces, aquí está, en esta estrofa, de repente Santiago cuela, nos está introduciendo la práctica de la sabiduría, que explicará más adelante. Entonces, no tengo orgullo, vanidad de ser un gran meditador, una persona muy espiritual. No, porque el yo es una ilusión, es una emanación mágica. Y dice, en esta última estrofa de este apartado, en la 58, dice, al pensar una y otra vez que después de mucho tiempo he obtenido un respiro supremo, mantendré mi mente de esta manera, tan absolutamente inamovible como el rey de las montañas. Entonces aquí, después de mucho tiempo he obtenido un respiro supremo. Aquí está hablando de, hemos renacido como seres humanos, hemos nacido como seres humanos. Y es muy difícil de conseguir esto, de que esto ocurra, aunque a nosotros nos parezca normal, todos los días nos despertamos por la mañana siendo seres humanos, pero no es tan normal, no es tan habitual, durante mucho tiempo no hemos sido seres humanos, durante muchas vidas, innumerables vidas, no hemos sido seres humanos. No hemos tenido la oportunidad de practicar, de generar bodhicitta, de tener sabiduría, de dar a los demás, practicar la ética. Entonces hemos tenido un descanso de esas innumerables, incontables renacimientos, siendo cualquier cosa. Es un respiro. Y tenemos la capacidad de cultivar la mente, de evolucionar, despertar. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, y dice Shantideva, al pensar una y otra vez, esto es la práctica de la atención plena. Tenemos que ser muy conscientes, recordar una y otra vez. Esta vida es un privilegio. El haber nacido como ser humano y conocer la enseñanza y tener un método, saber cómo se practica, tener acceso a las enseñanzas. Tenemos que recordarlo una y otra vez, tenerlo presente cada día. No lo hacemos, ¿no? Se nos olvida continuamente, pero es muy importante la atención plena, ¿no? Al pensar una y otra vez, dice Shantideva. Pero no solamente estos son seres humanos, sino que después de muchísimas vidas, sin serlo. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, por supuesto que voy a sujetar la mente. Voy a sujetarla, como el rey de las montañas, como la montaña más grande que nadie puede mover. Imagina una montaña más inmensa que nadie puede tocar, que nadie puede mover. Entonces, así voy a permanecer firme con la práctica, ¿no? De controlar la mente, controlar cuando mi mente está descontrolada, atarla al Dharma, a la enseñanza. Entonces se dice que, si decimos, ¿no? Mantener la moralidad, de no hacer daño a los demás, es admirable. ¿Sí? Pero, cuando a veces nosotros no podemos, a menudo hacemos daño sin querer, nos controla la mente negativa, hacemos daño. Entonces lo que tenemos que hacer es reparar el daño que hacemos, tenemos que purificar la mente. Entonces se dice, sí, estaba diciendo, si mantener la moralidad pura es admirable, aplicar un método de reparación de la mente es admirable también. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy realistas, nosotros no podemos tener una moralidad impecable. Nuestra mente nos controla, no la tenemos tan atada. Entonces, en cuanto notamos, cuando nos damos cuenta con la vigilancia de que hemos cometido un error, purificamos. Está bien, ya conseguiremos perfeccionar la moralidad. Inmediatamente hacemos una práctica de purificación, hacemos una meditación, la bodhicitta, recordar
cuando habla de los beneficios de bodhicitta, ¿no? Uno de los beneficios de bodhicitta es inmensa como purifica la mente, o si no meditamos en sabiduría. Entonces así conseguimos, ¿sí? Por un lado, intento mantener la mente firme como una montaña en la moralidad, inamovible, pero cuando cometemos un error, inmediatamente purificamos. Entonces cada vez es más difícil, haciendo esto, más difícil cometer un error. Cada vez la mente está más sólida en la práctica y el camino es más fluido, el camino hacia el despertar, cada vez más sin menos obstáculos. Bueno, pues aquí acabamos, aquí acaba esta sección. La siguiente sección se llama la moralidad de acumular virtud, de los 3 tipos de moralidad. Esta es la segunda y lo continuamos el próximo día. Y vamos entonces a hacer la dedicación. Es que reconocemos lo afortunados que somos de poder estar estudiando este texto después de muchas vidas imposibles, incapaces de leer nada de Dharma. Y hacemos la dedicación, sintiendo regocijo. Entonces dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y el conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los tathagatas y bodhisattvas de los 3 tiempos. Entonces la dedicación, fijaros que es a todos los seres. Nosotros acumulamos méritos, pero le dedicamos que estos méritos lleguen a todos los seres. Ahora ofrecemos el mandala a los maestros. Esta tierra, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa bodhicitta suprema, que aún no ha nacido, surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión de la vacuidad, que aún no ha nacido, surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Debido al mérito acumulado en los 3 tiempos por los demás seres y por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean liberados en ese mismo instante de todos los sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los 3 tiempos para que pueda realizar buenas obras. Bueno, pues gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias Muchas a gracias, todos. Juan. Gracias, Gracias a Juan. Muchas todos. gracias. Buenas noches. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas Gracias. gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias, Juan. Y a todos. Adiós. ¿Cómo repites? Gracias. Muchas gracias, Juan, por compartir tu sabiduría y conocimiento y compasión por todos. Bueno, pues buena semana. Nos vemos mañana algunos. Igualmente. Buena semana. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias.